Sí, muy buenas tardes con todos y todas. El tema programado para el día de hoy, para revisar los aspectos teóricos y caso clínico, es rotura prematura de membranas. Quienes trabajamos en emergencia, en algún momento hemos recibido alguna gestante que manifiesta que está perdiendo líquido a través de vagina y tiene que ser evaluada. Hay algunas gestantes que llegan ya manifestando clínicamente la pérdida de líquido, puesto que viene como la imagen con la ropa, ¿no? Con el pantalón o con el vestido, ya mojado, ¿no? Ya es evidente la pérdida de líquido. Entonces entendemos rotura prematura de membranas como la rotura espontánea tanto del corión como del amnios, las membranas coriomióticas, a partir de las 22 semanas de gestación y antes del inicio del trabajo de parto. Si se rompieran las membranas antes de las 22 semanas, estaríamos hablando de aborto en curso, aborto inevitable. Y si se rompen durante el trabajo de parto, hay una rotura denominada precoz o una rotura oportuna de las membranas. Esta rotura de membranas rotura prematura de membranas tiene mayor complicación, mayor morbilidad cuando se presenta en embarazos pretérmino. También hay que considerar que cuando el tiempo de latencia nos da para mayor a 24 horas, estamos hablando de un RPM prolongado, con riesgo tanto para la madre como para el feto. Entonces, este periodo de latencia es un lapso de tiempo que ocurre entre el momento que se rompen las membranas y a través de la anamnesis es la gestante quien nos manifiesta la hora y el inicio del trabajo de parto. En RPM de gestaciones a término, el 80% de casos, el periodo de latencia es de 24 horas. ¿Qué quiere decir? En gestaciones de 37 semanas a más, desde que se rompen las membranas hasta que inicia el trabajo de parto, en el 80% de los casos están demorando un día, 24 horas. En RPM pretérmino, el 50% de los casos, el periodo de latencia data de 24 a 48 horas. ¿Qué significa esto? Que cuando existe RPM en pretérminos, menos de 37 semanas, toma más tiempo para iniciar el trabajo de parto, pasan más horas, pasa un día, 2 días inclusive, y la pérdida de líquido va a ser constante, con mayor riesgo tanto para la madre, una sepsis, para el bebé, un prolapso de cordón, compresión de cordón, hipoxia fetal, infección fetal, muerte fetal. Tenemos algunas definiciones respecto a la ruptura de las membranas coriomnóticas, que hemos dicho que se presenta en forma espontánea. Consideramos RPM a término cuando ésta se da en gestaciones mayores o iguales de 37 semanas. RPM pretérmino está dividido en dos grupos, lejos del término, entre 24 a 32,6 semanas, y cerca del término, entre 33 a 36,6 semanas. Se hace la diferencia a fin de considerar que las condiciones de sobrevida de este bebé al nacer son diferentes. El pretérmino, lejos del término, tiene mayor riesgo de enfermedad de membrana hialina, mayor riesgo de hipoxia y de sepsis. Y tenemos un grupo de RPM en gestaciones previables, RPM previable, en una gestación menor de 24 semanas. Si bien estamos considerando teóricamente el parto a partir de las 22 semanas cumplidas para adelante, antes sería aborto, dependiendo del nivel de complejidad que tengan las instituciones hospitalarias, en la mayoría de nuestros hospitales a nivel nacional no podría salir adelante un bebé nacido 24 semanas o menos. Considérese entonces este RPM como previable. Existen muchos factores de riesgo que van de la mano con el tema que hemos revisado hace 2 días, que es la amenaza de parto pretérmino.
como el antecedente de RPM y de parto pretérmino, antecedente de cirugías cervicales con cuello corto, ¿no? Defecto local de las membranas en relación a déficit de algunas vitaminas, del calcio, del cobre, del zinc, la sobredistensión de las membranas en el caso de polidrámios, de embarazo múltiples, que va de la mano con hipercontractibilidad uterina, la presencia de incompetencia cervical, y la infección cervical, infección cérvico-vaginal, vaginosis bacteriana, infección urinaria o intramniótica. Quizás de todo lo anterior mencionado, este es el factor de riesgo que más encontramos en la práctica clínica. También la presencia de placenta previa, de DPP, de situaciones anómalas, fetoempodálico, fetotransversa, algunas anomalías congénitas fetales, un control prenatal deficiente, estado socioeconómico bajo, que no nos lleva a diagnosticar los factores de riesgo, traumatismo, tabaquismo, algunas pruebas invasivas, coito y tacto vaginal a repetición. Entonces, en etiología podríamos agruparla en patología genital, que tiene que ver con cirugías genitales previas, como el cerclaje, en el caso de la incompetencia cervical, desgarros cervicales, malformaciones uterinas, procesos infecciosos, cervicitis, vaginosis. Patología gestacional, en el caso de la sobredistensión, el embarazo múltiple y polidrámios, mala posición fetal, ruptura prematura previa, traumatismos, parto pretérmino y la deficiencia de algunos nutrientes. Consideramos también los hábitos de tabaco, drogadicción y la actividad sexual. Entonces, miren, les decía que en la práctica clínica lo que más frecuentemente encontramos en la emergencia y en las unidades de alto riesgo obstétrico, gestantes con amenaza de parto pretérmino o gestantes con rotura prematura de membranas, algunos pretérminos también, es la presencia de infección vaginal no diagnosticada, no tratada, por cierto temor, cierta vergüenza de las gestantes, ¿no? Cuando se les hace la pregunta en la consulta prenatal, señora, ¿usted tiene flujo vaginal, tiene descensos, tiene leucorrea? El término que ella nos entienda, muchas veces tienden a negarlo. Mientras nosotros no examinemos vagina, no podemos saber si hay flujo o no, en el caso del flujo anormal, y tiene que ser revisada. Hay muchas gestantes que por el tiempo, por el número de pacientes que tiene que atender el profesional, la consulta externa, que muchas veces no se evalúa vagina, solamente se le hace la pregunta. Y la gestante con 10, 12, 14 atenciones prenatales llega al parto con infección vaginal severa, que puede estar ocasionando el parto pretérmino o una rotura prematura de membranas pretérmino. Las infecciones o los microorganismos presentes en vagina ascienden, es la vía de ingreso a la cavidad coronmiótica, ascienden a través del tracto genital, en este caso la vagina. También, al igual que en la amenaza de parto pretérmino, hay infección o puede haber infección intramniótica a través de la vía hematológica, en los casos de septicemia, por ejemplo, una pielonefritis. Podría haber infección intraamniótica a través de algunos procedimientos invasivos, pero lo más frecuente es el ascenso, la vía de ascenso. Entonces, cuando una gestante acude a la emergencia y le preguntamos el motivo de la consulta, la gestante nos puede referir, estoy perdiendo líquido por vagina, o se humedece mucho mis genitales, o ha salido un chorro de líquido. Puede ser poca cantidad, puede ser abundante cantidad. Aquí es muy importante la anamnesis, retomar la anamnesis y el examen clínico y considerar las pruebas de ayuda diagnóstica y los exámenes de laboratorio como complementos. Es importante preguntar la fecha y hora en que la gestante se dio cuenta que estaba perdiendo líquido. La cantidad de líquido. Señora, mojó, manchó la ropa interior, mojó la ropa interior, mojó las sábanas,
fue un chorro de líquido que cayó hasta el piso. Que la señora nos refiera el color transparente como el agua, color de repente verdoso, color verde oscuro, color rojizo, el olor del líquido amniótico. Cuando se educa a la gestante a través de la atención prenatal y le indicamos los signos de alarma, mencionamos, señora, si usted pierde líquido por vagina, es un líquido que tiene olor a lejía, le decimos. En realidad, el líquido amniótico se acerca, el olor se acerca más al semen que a la lejía, ¿no? Es como una lejía muy, muy bajita, ¿no? Les enseñamos este y otros signos de alarma si no parece que la gestante no internaliza en realidad el riesgo. Pueden haber aprendido signo de alarma cuando estoy perdiendo líquido amniótico, pero de ahí a que tomen la decisión de acudir a la emergencia para ser evaluado, porque esto requiere la atención de emergencia, muchas veces por ellas mismas o por la indicación de un familiar más cercano, no acude a la emergencia, sosteniendo que está perdiendo líquido, pero todavía no tiene contracciones uterinas. Está perdiendo líquido, pero no es el momento del parto todavía porque no siente dolor, ¿no? Generalmente las gestantes, más que contracciones uterinas, se refieren al término y la palabra dolor. Y muchas veces es la razón por las cuales se quedan en la casa a pesar que han identificado la pérdida de líquido. Entonces insistamos en educar y una vez que la gestante acudió a la emergencia, preguntar con paciencia cómo es ese líquido, es transparente, de qué color es espeso, es fluido, tiene olor, poca cantidad, es abundante, mojó su ropa interior, humedeció totalmente la ropa que llevaba ella, o la ropa de cama inclusive. Después de haber realizado la anamnesis, tenemos que hacer el examen físico, hacer una evaluación general que corresponde a toda gestante que acude a la emergencia, los signos vitales tan importantes que parecen actividades rutinarias y muchas veces lo dejamos en manos o de un personal técnico, de una alumna, ¿no? Porque consideramos que son actividades básicas, muy fáciles de hacer. Sin embargo, si contamos con personal auxiliar que nos esté apoyando o alumnos en formación, debemos de verificar. Es tan importante en una gestante que refiere la pérdida de líquido, saber si es que esta está haciendo hipotensión, taquicardia, fiebre, si se encuentra la frecuencia respiratoria aumentada. Procedemos a hacer la evaluación del abdomen, la altura uterina, determinar la posición, presentación y situación fetal, ocultar los latidos fetales y determinar clínicamente la presencia o no de contracciones uterinas. Si ya nos está refiriendo a la pérdida de líquido, tenemos que verificar la pérdida de líquido. Colocamos o le indicamos a la señora, una vez haberse retirado la ropa interior, colocado una bata, considerar la privacidad del ambiente hacia la gestante, la zona que esté desinfectada, el calzar con nuestros guantes. En posición de litotomía, la gestante, debemos de observar la salida espontánea del líquido por vagina, observar las características, color, olor, cantidad, y realizar la maniobra de Valsalva. Muchas veces con espéculo, algunas veces es preferible hacerlo ya con el espéculo. La señora al toser o al pujar hace una fuerza que en realidad va a haber una fuerza a nivel de la prensa abdominal, ocasionando la salida del líquido amniótico a través del orificio cervical si las membranas estuvieran rotas. Al tacto vaginal, si hubiera dilatación, vamos a encontrar directamente el cabello fetal, si es que se trata de una presentación cefálica, es decir, la ausencia de las membranas. Entonces, miren, obstetras,
Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, pero tenemos que estar seguros en realidad. La señora, la gestante, puede referir salida de flujo, salida de líquido que está manchando sus genitales. En la primera imagen vemos un flujo espeso, blanco, ¿no? Es posible que exista RPM más infección vaginal y tendríamos que retirar este flujo a fin de poder hacer la prueba que vamos a hacer con el espéculo. O de repente observamos, sí, que hay mucosidad, hay mayor flujo, inclusive aquí gotea sobre la solera en la camilla, un flujo lechoso, pero de igual manera tenemos que verificar si es líquido o no. A través del espéculo y la maniobra de Valsalva, vamos a observar la salida del líquido y estaríamos considerando maniobra de Valsalva positivo. Muchas veces es suficiente esta maniobra y no requerimos de laboratorio y registramos, ¿no? Decimos no requerimos de laboratorio para en el momento hacer el diagnóstico, ¿no? Pero en realidad para complementar y para documentar la historia clínica está protocolizado hacer unas pruebas de ayuda diagnóstica. Entonces, el diagnóstico lo debemos hacer a través de la historia clínica, el reporte de la pérdida de líquido de la señora, determinar la edad gestacional y los antecedentes. A través del examen clínico completo, al colocar el espéculo estéril, no se recomienda en realidad hacer el tacto vaginal, a no ser que la gestante se encuentre en trabajo de parto o un parto inminente. Y esto nos debe llevar al diagnóstico solamente con la anamnesis y el examen físico, teniendo esto una sensibilidad del 90.3% y una especificidad del 88.4%, que en realidad ambos es alto. Para recordar que hablamos de sensibilidad de la prueba diagnóstica como la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en una persona afectada por la enfermedad. Sensibilidad, te capta los positivos. Si sale positivo, créele, esa persona está afectada por la enfermedad, en este caso por el RPM. La especificidad de la prueba diagnóstica se define como la probabilidad de que el resultado de la prueba sea negativa en una persona sana, es decir, que no padece la enfermedad. La prueba sale negativa, hay que creerle, no hay la enfermedad. Tanto entonces, la sensibilidad inclusive es algo mayor que la especificidad de poder realizar el examen físico y llegar a un diagnóstico para RPM. La confirmación diagnóstica, aparte de la visualización del líquido amniótico a través del canal cervical en forma espontánea, con Valsalva, a través de vagina o con el espéculo, tenemos que agregar la prueba del pH o el test de nitracina, considerando de que el pH normal de vagina es ácido y el pH del líquido amniótico es alcalino. Y la otra prueba que tenemos, y quizás la más común, es el test del helecho, el test de Ferm o de arborización del líquido amniótico. Las sales de cloruro de sodio del líquido amniótico, al secar al ambiente, forman estas figuras, como si fueran las ramas, las plantas del helecho. Entonces, entre los exámenes auxiliares tenemos el test de nitracina. Les decía que el pH del líquido amniótico es alcalino y el de la vagina es ácido. Entonces se humedece un aplicador de algodón, un hisopo, en el líquido que puede estar contenido en el fondo del saco vaginal posterior, y esto lo vamos a aplicar sobre el papel de nitracina y unas tiras reactivas sobre el papel de nitracina. Si el color vira azul, las tiras son amarillas. Si el color vira azul, significa que el pH es alcalino. Deberíamos encontrar entonces en vagina un pH ácido. Si encontramos un pH alcalino, lo más probable es que esto corresponda al líquido amniótico y esto tiene una sensibilidad del 90%. Sin embargo, existen falsos positivos. Sale positivo el test de nitracina, vira a azul, es decir, hacia un pH alcalino, pero realmente no es líquido. ¿En qué casos? Restos de orina, de sangre, de semen, etc. O un falso negativo.
sí está perdiendo líquido, pero nos sale negativo el test de nitracina. Esto se da en gestantes que presentan candidiasis bacterianas. Hay que considerar que ante un RPM mayor a 4 horas puede que no se presente cambios en el pH, incluso también en el test del helecho. El otro examen auxiliar precisamente es este, el test del helecho o el test de Fer. De la misma manera, se humedece un hisopo en el líquido que se encuentra en el fondo de saco vaginal posterior, se extiende en una lámina portaobjetos y se deja secar al medio ambiente. Ni la lámpara, ni la luz solar, ni soplar, ni nada. Que seque al medio ambiente. Durante 10 minutos aproximadamente, tratar que la muestra sea delgada. Muchas veces se tiene mucosidad o flujo vaginal, ¿no? Tratemos de tomar una muestra limpia. Y luego esto va al microscopio. Y el personal del laboratorio nos reporta desde el hecho positivo o negativo. La presencia de arborización, es decir, de la cristalización de sales de cloruro de sodio en el líquido amniótico en forma de helecho, es un indicativo de rotura prematura de membranas. Sin embargo, también, miren, tanto la sensibilidad como la especificidad varía entre un 51 y 70%. En pacientes sin trabajo de parto y un 98 y 88 respectivamente en gestantes con trabajo de parto. Entonces, mayor sensibilidad y especificidad tiene el test de nitracina que el test de helecho. Esto significa que el test de helecho tiene mayor riesgo de mostrar los falsos positivos o falsos negativos. Una de las razones de la disminución de la sensibilidad y especificidad se debe a la existencia de falsos positivos por huellas dactilares, por contaminación de semen o errores en el momento de realizar la prueba. Otro examen auxiliar, en realidad que es complementario al diagnóstico para el posterior manejo, es la ecografía. Una ecografía obstétrica para poder diagnosticar la disminución del volumen de líquido amniótico, debiendo medir el pozo mayor, mínimo debe medir 2 centímetros, o hacer la medición de los pozos, el pozo mayor de cada cuadrante, que sería la medición del índice del líquido amniótico. Consideramos tradicionalmente oligoamnios cuando el lila es menor de 8. Sin embargo, algunos especialistas consideran como un borderline entre 5 hasta 7,9 y con menos de 5 recién están considerando oligoamnios. Menos de 3, un oligoamnio severo. Ante un RPM el manejo puede tener dos opciones. Un manejo expectante y un manejo activo con la inducción del trabajo de parto. ¿Y en base a qué? En base a la edad gestacional y la maduración pulmonar fetal. Entonces, podríamos separarlos en grupos. Un grupo de fetos entre 24 y 32 semanas, 32 a 34 semanas, o de la semana 34 más, sin permitir que vaya más allá de la semana 37. Como manejo expectante hasta considerar la maduración pulmonar. Y en el caso de semana 34 a más, o menos de 34, pero con alguna indicación absoluta de terminar la gestación, inducir el trabajo del parto. Siempre y cuando no existan contraindicaciones maternos fetales y la mujer conozca los riesgos que significa el manejo expectante ante una RPM prolongada. Esta maduración pulmonar, cuando se da en el pretérmino, reduce la morbilidad neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, que son complicaciones en el recién nacido pretérmino, indicaciones entre la semana 24 y 34 si no ha recibido previamente, entre la semana 23 a 23,6 con riesgo de parto pretérmino en los siguientes 7 días, entre la semana 34 y 36,6 sin dosis previa.
Teóricamente reconocemos que entre 24 y 34 semanas se debe de indicar la maduración pulmonar. Menos de 24 semanas no hay la suficiente madurez de receptores para el surfactante. Y con 34 semanas a más, considérese ya el pulmón maduro. Sin embargo, algunos especialistas administran o indican la maduración pulmonar en gestaciones con 35 y con 36 semanas, considerando de que muchas veces la fecha de última regla no es fiable, por lo tanto no tenemos una acertada edad gestacional o se está trabajando como una ecografía tardía. Hay algunas consideraciones, ¿no? El uso es en todo parto pretérmino. Y algunas preguntas, ¿riesgo incrementado de infección por dar corticoides? ¿Se debe dar un ciclo único o múltiple? ¿Hay una dosis de rescate? En realidad, para poder considerar de que estando la señora con riesgo de hacer un proceso infeccioso por coriomionitis, por RPM, y se le vas a brindar corticoides, el riesgo va a ser mayor. Esto sería siempre y cuando las dosis de corticoides sean elevados y por más días. Ciclo único o múltiple. Hay quienes trabajan con una sola dosis y que esto debe de, en realidad, proteger al bebé a través de la maduración pulmonar 24 horas después de la última dosis, del último paquete, ¿no? de medicamentos, pero hay quienes brindan la dosis de rescate. ¿Cuándo? 7 días posterior, si es que no se ha presentado el parto y todavía estamos ante riesgo de una amenaza de parto pretérmino. Pero en el caso de RPM, la situación es diferente. Esquema, se puede utilizar la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. En el sistema integral de salud, en las farmacias de los hospitales, más se cuenta con la dexametasona. Sin embargo, es preferible la betametasona, en la cual se va a lograr la maduración pulmonar en menor tiempo. Se debe trabajar también, igual que en el parto pretérmino, si estamos ante un RPM pretérmino, la neuroprotección, amenaza o riesgo inminente de parto pretérmino en gestantes entre las 24 y 32 semanas de gestación, reducción de riesgo de la parálisis cerebral, reducción de riesgo de sequera o hipoacusia, reducción riesgo de déficit neurológico. Y el manejo del sulfato, 4 ampollas más 500 centímetros cúbicos en bomba de infusión para manejar a 1 gramo por hora durante 12 horas. Habiendo hecho el diagnóstico de un RPM, la gestante debe de ser hospitalizada o ante la sospecha de RPM. Muchas veces, si no hemos logrado hacer todas las pruebas de descarte y la gestante no puede estar más tiempo en observación de emergencia, muchas veces se decide la hospitalización en reposo absoluto cuando no se ha confirmado clínicamente o a través de las pruebas diagnósticas la pérdida de líquido, pero la señora no se asegura que está perdiendo líquido. Se le indica que se le coloque un paño de control y que permanezca sentado, semisentada, para observar en realidad la salida o no del líquido amniótico. Canalización de vía, cloruro, 30 gotas por minuto. Y siempre existe el riesgo de que la gestante pueda hacer una coriomionitis. Desde el ingreso se deben de hacer exámenes de laboratorio a fin de descartar sepsis, o por lo menos para tener unas pruebas basales. Hemograma completo, perfil de coagulación, glucosa, urea creatinina, el perfil hepático, bilirrubina, transaminasas, TGO, TGP, lámina periférica, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, examen completo de orina, urocultivo. Monitoreo de funciones vitales, indicar una ecografía a fin de medir el índice de líquido amniótico a descartar oligoamnios, antibiótico terapia en forma profiláctica, la ampicilina 1 gramo cada 6 horas endovenoso. Los tactos están restringidos, solamente se debe detectar, no de turno a turno, todo depende de la dinámica ante parto inminente. Si se trata de RPM pretérmino, realizar tocólisis y maduración pulmonar fetal. Si es a término, considerar la inducción del parto si hay condiciones
obstétricas. Hay muchas complicaciones maternas y perinatales. La sepsis materna, no solo la coriomionitis, que es durante la gestación, sino posterior al parto, la endometritis puerperal. Hay riesgo de placenta retenida, de retención de placentas, de alumbramiento incompleto, la infección posparto, mayor instancia hospitalaria. En el bebé, la sepsis neonatal, hipoplasia pulmonar, hiperbilirrubinemia, hemorragia intraventricular, síndrome de distrés respiratorio, enterocolitis necrotizante. Cuando ya hay algunos signos clínicos que nos haga sospechar que la paciente es infectada, el término que se utiliza es coriomionitis, donde hay ya invasión microbiana de la cavidad amniótica con infección de las membranas ovulares. Los gérmenes más frecuentes, Escherichia coli, Listeria,